todos los presentes. En este momento realizamos una exposición sobre el Pilar 2 como una propuesta que nace en el seno de la OCDE para efectos de la prevención de la planificación fiscal agresiva y para efectos de garantizar la correcta tributación en el marco de la economía digital. Como marco de estas acciones internacionales, soporte la fundamentación de la tributación internacional. El primer momento que vamos a realizar una breve exposición es sobre el tema de la tarifa aplicable, en qué consiste la medida. La medida lo que pretende es garantizar que toda entidad que tenga alcance multinacional tribute al menos con el 15% del valor del resultado consolidado. Para efectos de hacerlo, diseña tres mecanismos, en los cuales, en principio, le permite a la fuente del ingreso gravar esa tarifa, pero subsidiariamente le permite al estado donde se ubique la matriz del grupo empresarial, o en su defecto, a los estados intermedios donde aplique esta, a gravar el valor faltante para llegar a esa tarifa real efectiva, so pena de desconocimiento en materia de gastos y deducciones, y habilitar el siguiente remedio subsidiario. En grueso, esta medida lo que persigue es obligar a todo Estado soberano a garantizar el cobro efectivo del tributo en la cuantía indicada. Y para el efecto, traemos una perspectiva en la cual se cuestiona la tensión que esto genera con dos elementos. Uno, lo que podría considerarse para algunos costumbre internacional en materia de los tratados y los convenios de doble imposición pactados a la fecha, en los cuales se genera una contradicción con lo ya expuesto como medida para efectos del futuro. Entonces generaría problemas de jerarquía normativa. Por otro lado, se presenta también una crisis de soberanía en cuanto a estados que de pronto no consideren como correcta esta medida para sus intereses en política económica y política fiscal. Para el efecto, mis compañeros procederán a realizar una exposición detallada sobre estas tensiones. Les cedo la palabra a la compañera Laura frente al particular. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces estamos hablando de incentivos fiscales y cómo esta propuesta del Pilar 2 puede comprometer la soberanía tributaria en los países en desarrollo. Los países en desarrollo utilizan incentivos fiscales como exenciones y deducciones para atraer inversión extranjera directa. Esto con el fin de reducir la carga tributaria de las empresas que invierten en sectores clave o regiones específicas y que esto pueda incluir tasas impositivas más bajas, deducciones especiales o incluso exenciones completas. Estos incentivos representan una herramienta clave para compensar limitaciones estructurales como infraestructura deficiente, inestabilidad política o altos costos operativos que pueden tener estos países en desarrollo. Sin embargo, la implementación de un impuesto mínimo global como el propuesto por el Pilar 2 en la OCDE podría limitar la efectividad de estos incentivos, toda vez que se neutraliza cualquier reducción tributaria otorgada en el país anfitrión. Ahora bien, entendemos que la soberanía tributaria en estos países y la soberanía tributaria como tal es el derecho de cada país de diseñar y aplicar sus propias políticas fiscales adaptadas a sus necesidades económicas y sociales. Por lo tanto, los países en desarrollo, a través de los incentivos fiscales, ejercen esta soberanía. Pero entonces, la empresa multinacional, aunque reciba ese incentivo fiscal, no se beneficia en términos de impuestos totales porque deberían pagar la diferencia en sus países de residencia. Por lo tanto, los incentivos fiscales dejan de ser atractivos como herramienta para atraer inversiones. Entonces, ¿cómo afecta la soberanía tributaria en estos países, en los países en desarrollo? Se restringe totalmente la autonomía porque ellos deben, claro, al debilitar significativamente y reducir su efectividad, obligan a estos países a replantear sus políticas fiscales. Le cedo la palabra a mi compañero Julián. Bueno, de acuerdo a la explicación de los compañeros de lo que se basa el Pilar 2, buscando evitar que las grandes corporaciones trasladen sus beneficios a jurisdicciones con baja o nula tributación, se generan algunos conflictos. Esos conflictos pueden ser, primero, el impacto en los regímenes fiscales preferenciales. Países que ofrecen incentivos fiscales con tasas reducidas de impuestos corporativos, zonas francas o regímenes de patentes podrían enfrentar retos, ya que estas prácticas pueden ser consideradas contrarias al Pilar 2. Algunos países han desarrollado estrategias para atraer inversiones extranjeras con regímenes fiscales competitivos, que ahora se ven amenazados. Otro conflicto podría ser la competencia fiscal limitada. El Pilar 2 busca reducir la capacidad de países de baja tributación para atraer
multinacionales mediante tasas impositivas más bajas. Esto podría limitar su desarrollo económico y los flujos de inversión extranjera directa. Otro conflicto podría ser los ajustes en tratados fiscales internacionales. Las reglas del Pilar 2 pueden entrar en conflicto con tratados fiscales bilaterales existentes, que a menudo incluyen disposiciones diseñadas para evitar la doble tributación. La doble tributación o la doble imposición es un cuarto conflicto. Implementa las reglas del Pilar 2. Implementar las reglas del Pilar 2 puede llevar a problemas de doble imposición en jurisdicciones que ya tienen estructuras fiscales complejas e incrementa el costo del cumplimiento para las empresas multinacionales. Las empresas deberán gestionar normativas locales como internacionales, generando tensiones y costos adicionales. La incompatibilidad con incentivos fiscales legítimos. Muchas jurisdicciones diseñan incentivos fiscales enfocados en promover sectores estratégicos, como la tecnología o las energías renovables. El Pilar 2 podría dificultar la implementación de estas políticas. Y otro, finalmente, puede ser los desafíos para los países en desarrollo. Países en economías emergentes que dependen de incentivos fiscales para atraer inversión extranjera directa podrían ver limitado su margen de acción fiscal, aumentando la desigualdad económica global. Le cedo la palabra a mi compañera Manuela. Bueno, los impactos más importantes del establecimiento de una tasa mínima global en los países en desarrollo están divididos de la siguiente manera. Primero están los impactos económicos, que hablan sobre la pérdida de atractivo para inversiones extranjeras, ya que los incentivos fiscales utilizados por los países en desarrollo para atraer inversiones extranjeras directas perderían efectividad. Adicionalmente, los inversionistas preferirían países desarrollados con mejor infraestructura y estabilidad política si las tasas fiscales son similares. Otro punto también podría ser la reducción de la soberanía fiscal, ya que los países en desarrollo perderían flexibilidad para diseñar políticas tributarias que respondan a sus necesidades económicas y específicas. Otro punto muy importante sería el desplazamiento hacia otros tipos de incentivo. Por ejemplo, ante la imposibilidad de ofrecer beneficios fiscales, los países podrían recurrir a incentivos en otras áreas, como son impuestos indirectos o subsidios, y esto podría distorsionar de una u otra manera la capacidad de generar ingresos para políticas públicas. Otro impacto muy importante es el impacto político, ya que mayor dependencia de economías desarrolladas. ¿Por qué? Porque al competir en igualdad de condiciones fiscales, los países en desarrollo quedarían en desventaja frente a economías mucho más avanzadas, consolidando desigualdades globales. Otro conflicto podría ser los conflictos por la soberanía tributaria, ya que la imposición de esta política por parte de la OCDE ha sido calificada como paternalista e incluso como una forma de imperialismo fiscal. Adicionalmente, los países en desarrollo podrían ver limitada su capacidad de decidir a la hora de tomar decisiones sobre sus estrategias fiscales en favor de políticas dictadas por economías muy desarrolladas. Otro impacto muy importante es el impacto de implementación, ya que este habla sobre los problemas de compatibilidad con tratados fiscales que existen, ya que muchos tratados fiscales en países en desarrollo incluyen cláusulas de ahorro fiscal y esto podría contradecir los objetivos del Pilar 2. Y por último, el impacto desigual, que de una u otra manera nos habla de que la implementación del Pilar 2 no es necesariamente aumentar los ingresos fiscales de los países en desarrollo, pues el impuesto recaudado podría trasladarse a la jurisdicción del país de residencia de las empresas multinacionales. Por todo lo anterior, dicho por mis compañeros, hemos llegado a la conclusión de que la OCDE destaca que aunque la tasa mínima global busca de una u otra manera combatir la competencia fiscal dañina y asegurar una tributación más equitativa, su diseño y su aplicación actual podrían perjudicar de una u otra manera a los países en desarrollo, ya que estos países perderían herramientas como los incentivos fiscales fundamentales para atraer inversión extranjera y compensar limitaciones estructurales. Además, también debemos tener en cuenta que el Pilar 2 podría aumentar la desigualdad global al concentrar los beneficios tributarios en economías desarrolladas. Por ello, hay que tener en cuenta la necesidad de implementar medidas compensatorias para la flexibilidad en su implementación y un enfoque inclusivo que tome en cuenta las realidades
de cada uno de los países y digamos que abarcar de una u otra manera los desafíos específicos de los países en desarrollo. Muchas gracias.